Bueno, gente, ahí comenzamos a grabar entonces, así ya les queda para cuando necesiten verlo. Vamos a hacer lo siguiente, si les parece a ustedes, como les comentaba recién, voy a ir eligiendo algunos ejercicios de la guía, vamos resolviéndolo entre todos. Y bueno, y después de eso, sí, si tienen alguna duda puntual de algo para el parcial, lo respondemos al final de la hora, ¿sí? Bueno, primeramente, los primeros ejercicios, lo primero que tenemos es para calcular la derivada. Eh, Cuando vean o los que vieron, ¿no?, la parte teórica, van a ver que la derivada es un límite. Si calcular una derivada de una función en un punto es el límite de el cociente entre incrementos, la variación en y sobre la variación en x, delta y sobre delta x, cuando esa variación en x o delta x tiende a cero, esa es la definición. Pero para calcular una derivada, nosotros no vamos a hacer un límite. De hecho, calculamos derivadas mediante límites. Hace un par de semanas atrás, cuando vimos límite, había unos ejercicios al final bastante complejos en el que se calculaba el límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a cero. Bueno, toda esa formulita permite calcular una derivada mediante la definición, mediante un límite. Pero nosotros tenemos, o hay otro método mucho más rápido, mucho más práctico para calcular una derivada, que es mediante una serie de reglas prácticas que nos da la información, eso que les mostraba recién, la tabla de derivadas. ¿Sí? Son una serie de reglas que nos permiten determinar la derivada de una forma mucho más sencilla, y bueno, es lo que vamos a estar haciendo ahora. ¿Sí? Primeramente quiero distinguir entre eh, tres momentos que vamos a ver, tres tipos de funciones, cómo derivarlas. Las funciones que son una suma o resta de funciones, las que son una multiplicación, las que son una división y las que son funciones compuestas. Que bueno, son medio los tipos principales de funciones que nosotros vamos a analizar. Entonces, bueno, les propongo, antes de empezar a hacer algún ejercicio de la guía, que podamos resolver alguna derivada bien sencilla, usando esa tabla de derivadas que le decía, ¿no? Supongo que yo tengo acá la función bueno, esa función, ¿sí? Ven que tengo una suma o resta de funciones, ¿sí? Lo puedo separar en términos, tengo una suma o resta. Entonces yo voy a ir ya al resumen de todo eso que les aparece en la bibliografía, está en la página 10, lo pueden buscar, lo pueden ver, ahí se los comparto igual. Ven acá en el resumen, aparece esta que es la tabla, las reglas de derivación, ¿sí? Las tablas de derivadas, y bueno, está, otras reglas que nos permiten calcular derivadas en esos casos que le mencionaba. Aparece este caso adicional de cuando yo tengo una constante por una función, este símbolo, esta especie de acentito significa derivada, ¿sí? La idea es que yo pueda, mirando estas dos tablas, poder calcular la derivada de cualquier función. Bueno, en la que le escribí el pizarrón tengo algo como esto, ¿sí? Tengo la suma o resta de dos funciones y yo quiero calcular la derivada. Lo que me dice esta regla es que puedo sumar o restar, directamente como corresponda, ¿no?, lo que esté, las derivadas de las funciones. Entonces, como yo tengo en la función que tiene en el pizarrón, puedo separar en términos, ¿sí? Y tengo sumas y restas, lo que yo voy a poder hacer es calcular la derivada, derivar cada uno de los términos por separado, ¿sí? Esto no lo voy a poder hacer, por ejemplo, en multiplicaciones o divisiones, ¿sí? Es una regla que es estrictamente para sumas y restas. Entonces, bueno, voy a poner así, derivada de la función f, acuérdense que esto significa derivada, y voy a calcular la derivada de cada uno de los términos. ¿Cómo calculo la derivada de cada uno de los términos? Bueno, voy a la tablita esa que les mostraba recién, la que está al lado izquierdo. Fíjense que en la primera acá tengo x elevado a un número, ¿no? X a la 3. Entonces voy a ir a buscar ahí en la tabla si hay alguna que dice x elevado a un número. Fíjense que acá, la tercera regla, me dice, ¿qué pasa si yo tengo x elevado a un número? Y es un número real, obviamente. Bueno, la derivada,
corresponde a función y esta a su derivada. La derivada va a ser entonces ese número que está en la potencia, lo escribo multiplicando y le resto 1 al exponente. Bueno, la justificación de todo eso la van a encontrar más atrás, ¿sí? Pero la idea entonces es que si yo quiero calcular esa derivada del ejercicio ese, voy a escribir este 3, que está como exponente, multiplicando, y le voy a restar 1. 3 menos 1 directamente ya me queda cuadrado, ¿sí? Bueno, esa es la derivada del primer término. Segundo término, tengo un número por e a la x. Bueno, para ahí tengo que usar dos cosas. Por un lado, tengo esta regla primera que ven acá, cuando ese k es un número real. ¿Qué pasa si yo tengo, distinto de 0 obviamente, si yo tengo un número real por una función, bueno, y quiero derivar eso, voy a escribir el número real, lo voy a mantener multiplicando, y voy a derivar la función. Ojo, las constantes las vamos a ver de dos formas, o multiplicando o sumando o restando. Cuando estén multiplicando se mantienen en la derivada y calculo la derivada de la otra función. Entonces yo tenía en el pizarrón menos 4 por e a la x. El número ese multiplicando es menos 4. ¿Y cómo derivo e a la x? Bueno, me fijo acá en la tabla, ¿ven? Acá está, la derivada de e a la x es e a la x. Bueno, entonces, según lo que vimos, el número multiplicando se mantiene, y la derivada de e a la x es lo mismo. ¿Está bien? Después me voy al tercer término. Tiene más, escribo más. Logaritmo natural de x. Busco en la tabla, fíjense que teníamos ahí, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Joya. Puedo anotar eso. Bueno, yo les decía recién que las constantes multiplicando así en términos se mantienen. ¿Qué pasa con las constantes que están sumando o restando? Fíjense que acá me fijo en la tabla de nuevo. Si yo tengo una constante, que derivar una constante, un número real cualquiera, su derivada es 0. Entonces, directamente, donde tenía el menos 7, voy a poner menos 0. Bueno, como estoy restando 0, puedo sacarlo directamente, ¿no? La derivada va a ser entonces esta otra función. ¿Se entiende hasta ahora? Si yo tengo una función, la derivada es otra función. Si tengo sumas o restas, voy buscando en las reglas y sumo o resto las derivadas que me van quedando. Bueno, veamos qué pasa ahora cuando tengo multiplicación y división. Para eso sí vamos a hacer algún ejercicio que está ahí en la... Profe, Sí, ¿y ahí ya queda o después tenemos que resolver eso? mirá, ahí ya queda. Si pide el ejercicio, la consigna es derivar, está derivado, ¿sí? Puede ser que a veces un ejercicio pida derivar y simplificar. Entonces yo por ahí sí tengo que ir buscando a ver si me queda una x multiplicando y una dividiendo, cancelarla, cuestiones así, ¿sí? Pero bueno, mientras pida derivar o calcular la derivada, ahí ya está hecho. Tengo f, determiné f' y se terminó. Igual en este ejemplo que borré recién, no tenía nada para cancelar o para simplificar, ¿sí? Pero bueno, puede ser que en algún caso quede. Después vamos a ver más adelante alguno un poco más complejo que voy a necesitar simplificar, ¿sí? Sí, gracias. Bueno, esperen un segundo que se me secó la garganta para tomar mate. Veamos algunos de los ejercicios que tengan multiplicación de funciones. Ojo que no es lo mismo la multiplicación por un número, como la que vi recién, el 4s que multiplicaba e a la x, que la multiplicación entre funciones. Como por ejemplo, vamos a hacer el punto B, que tiene una multiplicación de funciones. Este es el 1b. Dice, la función f, x cuadrado por logaritmo natural de x, menos 5x. Bien. Les mentí, ¿no? Le dije que íbamos a hacer una multiplicación y yo ya veo una resta ahí. O sea, de entrada hay una resta. Pero bueno, está combinado, ¿no? Los ejercicios o sea, las funciones no son directamente o una multiplicación o una suma, o bueno, puede ser que intervengan varias cuestiones. Acá tengo una multiplicación en el primer término, pero en la forma más general tengo una resta, ¿no? De dos funciones, ¿sí? Como tengo una resta, voy a hacer lo que hice hoy, ¿sí? Voy a derivar por separado cada parte. Entonces, voy a poner así, la derivada de la función f, entonces, es... Derivo la primera y tengo una multiplicación de dos funciones. Ven que no es un número multiplicando el logaritmo natural de x, es una función. También un número es una función, se puede pensar de esa forma, pero bueno, no tiene tanto sentido teniendo la regla de la constante. Pero bueno, tengo dos funciones con x, ¿sí? Una es una función potencia y la otra una función logarítmica, están multiplicándose,
necesito buscar una regla que me permita resolver ese producto. Bueno, voy a ir a la tabla, a la regla de derivación, y van a encontrar... esperen que tengo que cambiar de página, y si no, no puedo. Desde una vez que comparto no puedo porque tengo ahí arriba todo el display, ¿eh? O no lo sé hacer también. Ahí está. Ven que tengo esta regla, la tercera, en la que tengo la multiplicación de dos funciones f y g, quiero calcular la derivada de eso, lo que tengo que hacer, lo que está del otro lado del signo igual, tengo que ir siguiendo este orden. Me dice f' de x por g de x más f de x por g' de x. ¿Qué significa esto? Los que tienen prima es la derivada de f, el que no tiene prima es g sin derivar, ¿sí? Donde yo tengo dos funciones, una será f y la otra será g, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a seguir este orden. Yo tengo acá dos funciones y voy a ir siguiendo esa regla de derivación. Me dice f', supongamos que yo llamo a la primera f, ¿no? F', ¿cuál es la derivada de x cuadrado, según lo que vimos recién? 2x. El 2, que estaba como potencia, una función potencia, ¿no? Hoy hicimos una que tenía el cubo. Lo escribimos multiplicando y le restamos 1. Bueno, 2 menos 1 me queda a la 1, no hace falta escribir, ¿sí? Entonces, la regla decía g' por f sin, perdón, f' por g sin derivar, bueno, le dejo como está, no le hago nada, la copio solamente, ¿sí? Sigue la regla diciendo más f sin derivar, o sea, en cuadrado, por g' de x, o sea, la derivada del logaritmo natural. Si la buscan en la tabla, creo que hoy le usamos, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, ¿sí? Bueno, todo esto que escribí acá es la derivada del primer término. ¿Qué me faltaría hacer? Podés empezar a simplificar ahí. Sí, X cuadrado. ahora lo hacemos, Aguantame un segundito. Muy bien, porque ahí te das cuenta que puedo hacer una simplificación, ¿sí? Pero me falta algo para terminar la Falta derivada. derivar el otro El término. menos 5x, ¿sí? Bueno, tengo constante multiplicando a una función. ¿Qué pasa con esa constante multiplicando? Queda igual. Queda No. ahí, pongo menos 5, tiene un menos adelante, menos 5, y la derivada de x es la segunda regla, si se fijan, da 1. Así que menos 5 por 1, directamente es menos 5. ¿Sí? Así que, si te escribo un poco mejor, menos 5 por 1. Listo. Recién me decían, no me acuerdo quién de ustedes, dice, bueno, profe, ¿puedo simplificar acá? Sí. Hoy les dije, si la consigna es derivar, acá me importa, si la consigna es derivar solamente, listo, o calcular la derivada, esto ya está derivado, ¿sí? A veces puede ser que necesite simplificar o me convenga. Acá, si yo puedo asegurar que x es distinta de 0, puedo simplificar estas x, ¿sí? Igualmente, por el dominio que tiene la función, como tengo la x en el argumento del logaritmo, no puede ser 0, por lo tanto, puedo simplificar esas x. Así que acá puedo tachar una de estas x con esta, y 5 por 1 lo resuelvo de 5. O sea que la forma más simple de escribir esta derivada sería 2x logaritmo natural de x, x por 1 le pongo directamente x, menos 5. Y ahí ya estaría terminado, simplificado, todo, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Joya. Vamos con la división, nos falta. A ver si podemos hacer algún otro de los ejercicios. Podemos hacer el D, por ejemplo. Dice e a la x sobre x. ¿Sí? Bueno, borro acá. Necesito lugar. A ver ahí. D. Nos dice e a la x sobre x, ¿era, no? Bueno, tengo que calcular la derivada de una división. Voy a ir a buscar la regla de la división. Esperen que tengo que cambiar acá.
Bueno, me voy a la tabla entonces. Estamos acá, en esta regla, ¿sí? Me dice, ojo con la división, ¿sí? Que acá no pueden elegir libremente cuál es f y cuál es g. El numerador, la función del numerador, o el dividendo es f, y el divisor, la función del denominador, es g. Así que cuando quiero derivar una división voy a seguir esto. Que fíjense que la parte del numerador es igual a la de la multiplicación, pero con un menos, ¿sí? Casi la misma regla. Y el denominador dice g cuadrado. Bueno, solamente voy a elevar al cuadrado la función g. Bueno, entonces, si yo quiero calcular la derivada de esa función, vamos a poner acá f', voy a hacer una línea larga, porque así me aparece, y arranco a derivar, ¿no? Me dice la derivada de f. ¿Cuál sería la derivada de f? La derivada de e a la x, que ya la usamos hoy, que da lo mismo, e a la x, por x sin derivar, menos, después dice la derivada de g, o sea, la derivada de x, que es 1, por la f sin derivar. ¿Está bien? Sobre la función g cuadrado, o sea, la del denominador al cuadrado. Bueno, obviamente 1 por e a la x puedo poner directamente e a la x, y ahí ya tendría mi función derivada. Esta no me quedó nada para simplificar. Si quieren se puede sacar factor común e a la x arriba, pero tampoco tiene tanto sentido, ¿sí? Bueno, ahí ya estaría entonces la derivada de la división. ¿Por ahora se va entendiendo, aunque sea algo? Sí, esto lo llegué a entender, profe. Bueno, buenísimo. Nos queda ver la función compuesta, que tal vez sea la más difícil de todas, ¿sí? Primero hay que identificar que tengo una función compuesta. Una función compuesta cuando yo tengo en el... Por ejemplo, acá tengo e a la x. Si en vez de e a la x tuviese e elevado a otra función, tengo una función compuesta, donde en lugar de la variable independiente lo toma a otra función. Es como si tuviese, se le digo en lenguaje ordinario, una función adentro de otra. Sí, ocupando el lugar de la variable independiente, una nueva función. A eso se le llama función compuesta y se deriva en una forma particular, que es la última de las reglas que aparece ahí. Entonces, para derivar ese tipo de funciones, tengo que ir haciendo lo que se me indica ahí. Por ejemplo, veamos algunos de los ejercicios. Vamos a ver algunos. Creo que la 5. No, el punto 5 no. Sí, No, el digo, punto 5 puede ser que. Decime. ejercicio 5, me Ah, parece que ahí tenés función compuesta. el punto número 5, sí, ahí hay función compuesta, pero ese es con diferencial. Voy a esperar un ratito para hacerlo. Algunos del punto 1 son con funciones compuestas. Por ejemplo, el G, el H, el I, ¿sí? El I se nota que es compuesta. Bueno, hagamos el H y el I, ¿sí? Hago el H para tener un paso intermedio y que veamos que es una función compuesta, ¿no? Tengo así, f de x igual a raíz de x cuadrado más 1. Fíjense en la tabla. Yo voy a mirar la tabla. ¿Cómo me doy cuenta que es función compuesta? Bueno, yo agarro y miro la tabla. Tengo esa función que me escribí en el pizarrón, ¿no? Digo, a ver, tengo para resolver acá raíz de x, ¿no? Pero no, lo que escribí en el pizarrón no tiene raíz de x, tiene raíz de x cuadrado más 1. O sea que hay una función ocupando el lugar ese de la x. Es una función compuesta. Indefectiblemente voy a tener que usar esta regla. Ojo, esta regla viene siempre combinada con alguna de las que están acá. ¿Está bien? Entonces, yo tengo una función compuesta. Esto g cerito f quiere decir g compuesta por f. La idea es que hay una función interna en lugar de una función más abarcativa. Lo que tengo que hacer es derivar esa función más general, manteniendo en su lugar la función interna. Esto no es por nada, es g' de f de x, esto que dice acá, y después multiplicar por la derivada de esa función interna. Entonces, según esa regla, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner f', voy a derivar la función externa, que sería la raíz, ¿está bien? Y ven que acá tengo una función general, que es la raíz, y una función interna, que es x cuadrado más 1. Entonces, la derivada de raíz de x, me fijo ahí en la tabla, es 1 sobre 2 raíz de x. Bueno, yo voy a poner 1 sobre 2 raíz de todo eso. ¿Está bien? Voy a dejar la función como está, manteniendo la función interna tal cual está. Y como es compuesta,
lo que nos dice la regla, que una vez que termino de derivar eso, nos aparece por f' de x. Quiere decir, por la derivada de la función interna. Es decir, voy a tomar x cuadrado más 1, voy a multiplicar por la derivada de x cuadrado más 1. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? La hicimos hoy. 2x. 2x. Y la de más 1 me queda más 0, puedo no escribirlo, ¿sí? Bueno, acá ya está derivado, ¿sí? Si yo quisiera simplificar, o sea, si la consigna era calcular la derivada, ya ahí estaría bien. Si yo quisiera simplificar, esto lo podría interpretar que es una fracción sobre 1. Fíjense que puedo tachar este 2 que está dividiendo y este multiplicando, y hago 1 por x, x, raíz de x cuadrado. ¿Está bien? Lo importante cuando vean la función compuesta, que vean la función compuesta, que vean que hay una función interna, una función externa, más abarcativa, y que después cuando calculen la derivada, vayan manteniendo el principio de la función interna, derivando la externa, y multiplicando por la derivada de la interna. Acá tenía una función compuesta, una sola vez. En el i, que ustedes me marcaron recién, aparecen 3 funciones compuestas. Es más difícil el ejercicio, porque me tengo que ir dando cuenta de todo lo que tengo que hacer. Lo voy a copiar y lo hacemos. Nos dice f de x igual a e elevado a una raíz que tiene 4 menos x cuadrado. Ven que en la tabla yo no tengo e elevado a ninguna raíz. Tengo directamente e a la x. O sea que ahí tengo una raíz que está ocupando el lugar de la x. Y tampoco tengo la raíz de algo, tengo raíz de x. Entonces tengo raíz de, ahora tengo la función 4 menos x cuadrado que está ocupando el lugar de la x en la raíz. O sea que tengo una función que está varias veces compuesta. ¿Se entiende o no? Tengo e elevado a algo, después tengo raíz de algo, y ese algo, ¿no? Esa función 4 menos x cuadrado. Entonces, bueno, ahí tiene bastante complejidad. Lo que voy a tener que ir haciendo es aplicando esa regla progresivamente. Si cuando vaya haciendo la derivada de otra, me va a pedir la derivada de la función interna, y así sucesivamente. A esta regla para derivar funciones compuestas se la conoce como regla de la cadena, porque cuando tengo varias funciones compuestas, se va armando tipo una cadenita de derivadas, una a continuación de la otra, multiplicando, ¿no? Entonces, bueno, si quiero derivar esa función, además me lo pide el ejercicio, digo, voy a tener que hacerlo, voy a pensar que es una función compuesta, tengo que pensar una función compuesta. Dijimos, la derivada de e a la x es la misma, ¿está bien? Entonces, e elevado a una función, siguiendo la regla esta de la cadena, la de la función compuesta, me va a quedar e a la misma función. Pasa que después voy a tener que multiplicar por la derivada de esa función, ¿sí? Es decir, f', entonces, va a ser e elevado a esa función, por la derivada de esa función. Como la función es una raíz, voy a buscar la derivada de la raíz. La derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Ahora yo tengo raíz de una función, voy a poner 1 sobre 2 raíz de esa función. Y después, como esta no era x, sino que tenía una función polinómica, tengo que multiplicar por la derivada de esa función, que sería la derivada de 4, 0, y la derivada de menos x cuadrado menos 2x. ¿Está bien? Bueno, Sí. y ahí nos quedaría la derivada. Si yo quiero simplificar, puedo pensar en la misma simplificación de hoy. Escribir sobre 1 y juntando numeradores y denominadores. Así. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno. Profe, entonces cuando son varias, vamos a ir multiplicando Por la derivada de según las la regla. funciones internas. Así es, por la regla de la cadena esta que te he mencionado. Claro. Ve que yo tengo acá 3 funciones. Tengo e elevado, ¿sí? Una función exponencial, raíz de una función que tiene la raíz cuadrada, y una función cuadrática acá adentro, ¿sí? Entonces me fueron quedando esas 3 derivadas. La derivada de la primera función, manteniendo la interna, por la derivada de la segunda, manteniendo la interna, por la derivada de la última, ya esa no. ¿Sí? Sí, ahí está. Bueno. Bueno, tenemos que avanzar un poquito y ver algo de recta tangente a una curva. Tendríamos que hacer algún ejercicio del punto 2. ¿Quieren que hagamos alguno puntual del 2?
O elijo alguno al azar, qué sé yo. Pero si eligen ustedes, mejor. El del logaritmo, siempre me confundo con los logaritmos. El logaritmo es el karma el logaritmo, ¿no? Bueno, hacemos el de logaritmo, la función logaritmo natural de x. Y una cosa importante, acá nos pide escribir la ecuación de la recta tangente y nos da la fórmula de una función y un punto de abscisa x sub 0. ¿Sí? Lo voy a escribir, pero antes vamos a escribir la fórmula. Fíjense en la página esta, yo le decía recién la página 10, la página 11 en la que sigue, nos aparece una fórmula que nos permite hallar la recta tangente a la curva en un punto, ¿sí? Con la derivada. Es decir, hay una fórmula general que nos dice que para hallar una recta que pasa por un punto, si yo tengo un punto cualquiera, un punto P que tiene una coordenada C y una coordenada f de C a partir de la función, entonces la recta tangente, la recta que pasa por ese punto va a tener la forma y menos f de C, de X estoy poniendo f de C igual a m por x menos c. Y nos vamos a basar en esta fórmula. Ahora, para que la recta sea tangente, la pendiente tiene que ser la derivada. ¿Por qué? Porque si ven el video teórico de derivada, les explica en realidad, que la derivada, o sea, ¿qué es la derivada? Lo que yo les mencioné hoy, un límite, el límite del cociente de incremento delta y sobre delta de x, cuando delta de x tiende a 0. Y ahora, geométricamente tiene una interpretación la derivada, que es, geométricamente nos permite ver, o permite determinar, o representa directamente la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. ¿Qué es la pendiente? En esta fórmula, la letra esta, m. ¿Sí? Entonces yo, para tener la tangente, voy a cambiar esa m directamente por la derivada de la función en el punto C. ¿Sí? Entonces, esa fórmula es la que me permite encontrar la derivada. Y es uno de los caminos que puedo usar para hallar la recta tangente. ¿Sí? Digo uno de los caminos porque se puede hacer sin la fórmula, directamente reemplazando en la fórmula de una recta cualquiera de la derivada, pero bueno, vamos a seguir este camino, que es el que nos indica la bibliografía, y que es simple, si podemos usar la fórmula. ¿Sí? Bueno, ahí está entonces apartado la fórmula que vamos a utilizar. Ahora lo que tenemos que hacer es ir determinando qué datos tenemos y qué nos falta para usar la fórmula. En el ejercicio este es el ejercicio 2b, me decían, el de logaritmo, que nos dice hallar la recta tangente de la función y igual logaritmo natural de x y nos da un punto, x sub 0 igual a menos 1. En realidad no nos da un punto, nos da un valor de x, ¿sí? Ese valor de x es el de mi fórmula del c, ¿está bien? Yo necesito hallar los otros dos. Yo sé que, a ver, ya voy a poner la resolución acá con otro color. Ven que al punto tiene dos coordenadas. Bueno, este es el x sub 0, el que me da el ejercicio. Ahora necesito hallar el segundo valor del punto, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo determinar. Entonces le decía, C es el x sub 0, que es 1. Ahora necesito hallar este f de c. ¿Cómo hago para determinarlo? ¿Qué dice? Este igual, esta es nuestra f de x. ¿Sí? Acá tiene la expresión y, pero una cuestión de notación. Es nuestra función. Yo voy a tomar esto. ¿Cómo haría para hallar f de c? ¿Qué dicen? Y reemplazar con Sí, el 1 en la C. exactamente. En la función original, en la que yo le doy, el logaritmo natural de x, vamos a reemplazar la de x por 1. Estamos evaluando la función en el punto C. ¿Sí? Si la función es logaritmo natural de x, lo que voy a poner yo es logaritmo natural de 1. Hago la cuenta, eso me da 0. ¿Está bien? Bueno,
seguimos, ya tenemos f de c. ¿Qué nos falta para la fórmula? La derivada. F' de c, ¿no? Para hallar f' de c, primero tengo que saber cuál es f' de x, ¿no? Lo vamos a poner acá. Acá tenía el c, acá tenía el f de c, y ahora estoy hallando el f' de c. Primero voy a hallar f' de x. ¿Cuál es f' de x? La derivada de la función original. Agarro la función original y la derivo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Esa está en la tabla. 1 sobre x. 1 sobre x. Bien, tengo f' de x. Ahora si quiero hallar f' de c, ¿qué es lo que tendría que hacer? Reemplazar. Evaluar la c en la derivada, ¿no? Es decir, reemplazar. Que c sería el 1. Entonces me quedaría 1 sobre 1, que es 1. Bien, tengo toda la información para construir mi recta tangente, la ecuación de la recta tangente. Voy a agarrar esta fórmula y voy a reemplazar todos los datos que tengo. ¿Está bien? Entonces, escribo tangente y menos f de c era 0. Acá pueden directamente escribir en vez de f de c, por ahí directamente f de 1. Escribir ya con el número reemplazado. O se suele hacer así. Después va igual, f' de c, que era mi f' en 1, queda 1, por x, bueno, va la x, ¿no? En y y x van las dos variables, forman parte de la fórmula, menos c, que era 1. Bueno, acá y menos 0 me da ahí. Tendría que despejar y, ¿sí? Si yo tengo otro número distinto de 0, lo voy a cancelar, ¿sí? Pero y menos 0 me da y directamente. Y 1 por esto me queda x menos 1. ¿Ven que me quedó esta fórmula? Y es la fórmula de una recta, ¿no? Bueno, lo que nos dice, o sea, una recta es tangente cuando se comporta en cierta forma particular. Quiere decir que es la que primero comparte ese punto de contacto con la curva, y además es la que es lo más parecida posible a la curva. Obviamente es una recta, pero bueno, es la que acompaña mejor la forma de la curva. Generalmente la recta tangente no atraviesa la curva derecho, sino que apenas la roza en un punto, ¿sí? Y se mantiene del mismo lado. Puede ser que a veces se cruce de lado porque justo en esa curva hay un cambio que se llama punto de inflexión. Bueno, lo que nos pedía también el ejercicio es que lo grafiquemos mediante algún software, ¿sí? Yo tengo acá, que les puedo compartir y lo vemos, un software libre, que es una página de internet, no necesitan pagar, ni inscribirse, ni nada, que se llama GeoGebra. Buscan en Google GeoGebra y les va a aparecer la página. Ven que acá, creen que comparto, ¿sí ven? Acá estoy en la página esta, geogebra.org, y acá tengo calculadora gráfica. Esto me permite calcular y hacer los gráficos de funciones. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer los dos gráficos que tenemos. Lo de la función que me dan a mí, que era y igual logaritmo natural de x, creo que me aparecería por acá. Logaritmo natural de x, ahí tengo el gráfico, pongo enter y ya paso a la otra. Y la recta que encontré, que era y igual x menos 1. Pongo enter y ahí la tengo trazada. Bueno, fíjense acá en el gráfico que la recta es lo celeste y la función logarítmica, la curva, es lo verde, ¿sí? Fíjense que me pasa eso que les comentaba, ¿ven? Que en la recta como que apenas roza la curva en ese punto, ¿lo ven? Acá tengo la curva en verde y la recta tangente. Entonces, ese es el comportamiento de una recta tangente, en ese punto, ¿sí? Ven que me aclara acá interseca, quiere decir que las dos curvas comparten ese punto. Tienen ese punto en común y la recta tiene ese comportamiento. Fíjense que la coordenada en x de este punto es la que me dio el ejercicio. Me dijo en x sub 0 igual a 1. ¿Sí? Es el valor de c que encontramos. Y el 0 es el valor de f de c, donde se cortan esas dos curvas. Bueno, eso es entonces lo que habría que hacer, y la forma de determinar la ecuación de la recta tangente, si me dan, obviamente, la curva y un punto de abscisa en el cual buscar. ¿Se entendió? Sí. Sí. Sí, profe. Bueno, aparecen otros ejercicios más complejos de recta tangente,
que nos pide hallar una recta que sea paralela a otra, por Sí, ejemplo. con Bueno, el 4 ya tengo para rato. bueno, eso mírenlo tranquilo. Me parece que si ustedes no pudieron avanzar tanto con la bibliografía, no sé si tiene sentido que lo hagamos ahora, porque no sé si lo van a poder terminar de comprender. Igual lo tienen solucionario y cualquier cosa nos van consultando, ¿sí? Preferiría avanzar por la parte diferencial, así podemos ir viendo todos los temas, ¿sí? Sí, sí. Así que bueno, nada, eso para arrancar recta tangente, creo que con esto que les expliqué van a estar bien. En el punto 5, por ejemplo, nos pide calcular la diferencial de la siguiente función. Bueno, para calcular la diferencial de funciones no es algo complejo si conocemos derivada, porque simplemente es calcular una derivada, ¿sí? Lo único que voy a hacer es modificar la expresión de esa derivada y hacer algún pequeño cambio, nada más que eso. Fíjense esto. Vemos ahora diferencial, ¿sí? Hay todo un apartado teórico que van a tener que ver para ir comprendiendo mejor, pero llegamos a una expresión, que es la que nosotros vamos a necesitar para calcular un diferencial, que es la siguiente. La derivada de una función es un cociente entre dos expresiones que se llaman diferenciales. Diferencial en y, diferencial en x. ¿Sí? Si a mí me piden que calcule el diferencial de una función, entonces me están pidiendo que encuentre el diferencial en y. Para eso, lo único que voy a tener que hacer es despejarlo de esta expresión. ¿Sí? ¿Cómo hago para despejar diferencial en y? Acá tengo este que está multiplicando, dividiendo lo escribo multiplicando en el segundo miembro. ¿Está bien? Me quedaría que el diferencial en y es y' por diferencial x. Es decir, si a mí me están pidiendo solamente calcular el diferencial de una función y, lo que voy a tener que hacer es derivar esa función y multiplicarla por diferencial x. ¿Se entiende? Es decir, basándome en esta igualdad que dije. Entonces, vamos a ver algunas de esas que están ahí. ¿Cuál quieren que haga? Hay 3 ejercicios. A, B o C. ¿Qué dicen? Si no, elijo ya. Hacemos el C, que es más difícil, ¿no? Bueno, hago el C. Sí. Y igual logaritmo natural a la 5 de 1 menos x. Bueno, una cosa acá importante para que sepamos, ¿sí? Una cuestión de expresión. ¿Qué significa este 5 de potencia solo el logaritmo? Esto es lo mismo que escribir así. Todo el logaritmo natural de 1 menos x completo elevado a la 5. ¿Está bien? Eso significa. Bueno, ¿qué tipo de función? Necesito calcular la derivada, les dije yo. ¿Qué tipo de función tenemos ahí? Suma, producto. Es compuesta. Compuesta. Esa es la peor que me puede tocar. ¿Qué va a hacer? Bueno, vamos a poner y' y vamos a derivar la función compuesta. Yo veo 3 veces compuesta, o sea, veo 3 funciones. ¿Sí? Veo algo, una expresión a la 5, una función potencia, una especie de función potencia, logaritmo natural de una función lineal. ¿Sí? Entonces, la función más abarcativa, más general, es la potencia 5. ¿Cómo derivo la función potencia? ¿Se acuerdan? Era, si yo tengo x elevado a un número, bajaba el número y le restaba 1. Bueno, es lo que voy a tener que hacer. Bajo el 5 y Profe. mantengo la función interna. Ya te respondo. Logaritmo Sí. natural de 1 menos x, todo a la 4. Sí. Que cuando nos toque así, por ejemplo, el logaritmo y el número, nos conviene pasar la potencia para darnos cuenta mejor. No sé si me expresé. No, Bien. vos lo podés directamente trabajar desde acá. ¿Sí? Yo se Ok. los escribo de esta forma porque por ahí cuando nosotros corregimos algo en los últimos tiempos nos encontramos que no saben qué hacer con ese 5, ¿sí? O dónde está ese 5. Bueno, ese 5 afecta a toda la función. O lo pueden escribir así, o si vos lo trabajás directamente de esa forma, dejás el 4 acá, es lo mismo, significa lo mismo. ¿Está bien? Pero bueno, se los marco para que lo tengan bien presente. ¿Qué significa ese 5? Que está toda la función elevada a la 5. Porque lo que vemos a veces es que confunden el orden acá. ¿Sí? Porque ven así y hacen, en la función descompuesta, primero hacen la función logarítmica y después hacen la función potencia. Pero no, ese 5 está afectando a todo, por más que aparezca solo en el logaritmo. ¿Sí?
Joya. Sí, gracias. O sea, esto lo pones acá, o le pones el 4 acá y no le pones corchete, ¿sí? Es lo mismo. Bueno, después tengo que seguir. Pongo por, y arranca, ya hice la función potencia, la función logarítmica, ¿sí? ¿Cuál era la derivada del logaritmo natural de x? 1 sobre x. No tengo logaritmo natural de una función, va a ser 1 sobre la función. Por, y me falta la derivada de la función más interna de todas, 1 menos x. La derivada de 1 es 0, y la derivada de x, en la segunda regla, 1. Listo, ¿está bien? ¿Puedo simplificar? Sí, puedo simplificar, puedo juntar, asociar, lo que quieran, ¿sí? Ya está derivado. Ahora, me pedía no calcular la derivada, me pedía calcular el diferencial, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Me voy a basar en la reglita esa que les escribí recién, mejor dicho, en la definición de diferencial, que I', a ver dónde la puedo poner, I' era el cociente diferencial I sobre diferencial X, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer es, si yo tengo I', cambiar por esta expresión y después en el diferencial X escribirlo multiplicando. Lo puedo hacer directamente también. Donde tengo I', voy a poner diferencial I sobre diferencial X, igual a toda la otra función. Todo lo que encontré. Esto no toco más nada, ya está. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué me falta hacer si yo quiero calcular el diferencial? Lo que digo, quiero calcular el diferencial, necesito que me quede DI despejado. Este que está dividiendo, lo escribo multiplicando en segundo miembro y ya está, me quedaría, ¿no? Me queda diferencial I igual a toda esa fórmula. Y ahí sí multiplico por diferencial I. X. Listo, esta es la respuesta. Este es el diferencial. No se hace más nada. Me pidió calcular el diferencial. ¿Sí? Sí, se entiende. Joya. Es decir, es en cuestiones prácticas lo que van a tener que saber hacer para poder resolver este ejercicio es calcular una derivada. Si ustedes ya de entrada, en vez de poner I', quieren poner directamente diferencial I, escriben todo y le ponen al final por diferencial X, porque le está pidiendo calcular un diferencial, lo pueden, y ahorrarse todo el último paso, lo pueden hacer tranquilamente. ¿Sí? Nos pide calcular el diferencial. O sea que de la primera ya puedo pasar a la última. ¿Está bien? Mientras esté bien hecho. Profe, y el diferencial de X no nos lo va a pedir nunca, digamos, ¿no? Mirá, si te pide el diferencial de X, va a tener que despejar X'. O sea, va a tener que derivar en función de X, poner X'. Ahora lo vemos con un ejercicio, si querés, y vemos cómo quedaría. ¿Dale? Dale. Bueno. Tenemos que ver sí o sí algo como el ejercicio 6, porque hay, nos pide calcular las derivadas y las funciones que nos da no están hechas como la del punto 1. Fíjense que son funciones que no tienen la i despejada. Es decir, en la función del punto 1 toda tenía y igual, y igual, y igual, y igual, una función, ¿no? Acá no. Acá tengo la i mezclada con la x. O sea que son expresiones que se llaman funciones implícitas, ¿sí? Y para derivar eso, voy a necesitar hacer una estrategia en particular que ahora les voy a mostrar, ¿sí? Bueno, borro acá. Con esa estrategia también puedo derivar en función de x y hacer lo que les decía hoy. Que me quede diferencial x sobre diferencial y. Bueno, Ya que estamos, podríamos hacer el 6C.
Ah, estuviste bien, ¿eh? Bravo ese. Está bien, está bien. Hacemos el 6C. Dice 2x más 3y cuadrado menos logaritmo natural de x más y igual a 0. Bueno, tengo que derivar, y fíjense que acá, me pide calcular la derivada, pero fíjense que yo no podría expresar y igual. No tengo chance, porque tengo una y ahí al cuadrado, la otra en el argumento de un logaritmo, ¿cómo junto eso? Imposible, ¿está bien? Sí o sí estoy como forzado a utilizar otra estrategia que es la de derivación de funciones implícitas, ¿sí? Se llaman implícitas porque uno no ve directamente la forma de la función, no ves y igual a qué es, ¿sí? Vos ves una expresión que tiene mezclada la de x y la y. Entonces, ¿cómo se deriva esto? Bueno, de la misma forma que las derivadas ordinarias, solamente que como yo no conozco la fórmula de y, nunca la tengo expresada como y igual, cuando tenga que derivar y, le voy a poner y' directamente. ¿Se entiende? Pues yo no sé cómo es la forma. Y la voy a terminar tomando como, generalmente, cuando no aparece sola, como una función compuesta, ¿sí? Entonces, si yo quiero derivar eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Calculo la derivada de, primero es una resta, ¿no? Suma, resta. Ah, una cosa, acá dice igual a 0. Podría tener cualquier otra expresión con x y y del otro lado sin igual, y tendría que derivarla también, ¿sí? Estas son igualdades, ¿sí? Pueden tener de diferentes formas. Derivo 2x. Eso no tengo ningún problema porque no tiene y. ¿Cuál es la derivada de 2x? 2. 2, perfecto. Ahora tengo la derivada de 3 por y al cuadrado. Pero y es una función que yo no conozco cuál es la forma. O sea que tendría que pensar que tengo 3 por una función al cuadrado. ¿Cómo tendría que derivar eso? Yo no conozco la fórmula de esa función, pero tiene una fórmula, qué sé yo, no sé cuál será. Lo que voy a tener que... ¿No te queda 6 por y prima? Sí, pues yo voy a tener que pensar que esa función es una función que puede ser una función compuesta, una función adentro de otra, ¿también? Yo tengo una función potencia y una función cualquiera. La verdad que no sé cómo es su fórmula. Entonces, voy a derivar la función con potencia, con la regla de la función compuesta, ¿no? Bajo el 2, multiplico por 3, me queda 6. Mantengo la función interna y multiplico por la derivada de y, ¿sí? ¿Cuál es la derivada de y? No la conozco, le pongo y prima. ¿Se entiende? Entonces acá escribo y prima. Hasta ahí vamos bien, igual lo maté, me parece. Bueno, vamos con el término que sigue, logaritmo natural de una función, ¿sí? Que es una función compuesta, obviamente. Logaritmo natural de x, la derivada es 1 sobre x. Logaritmo natural de una función es 1 sobre la función por la derivada de la función. ¿Está bien? Entonces sería 1 sobre la función por la derivada de x más y. ¿Cuál es la derivada de x? 1. 1. 1. ¿Y la Uno. derivada de y? Ni Y idea. No prima. sé. Le pongo y prima. ¿Está bien? Bueno, tengo que derivar del otro lado del signo igual también, pero es 0 justo, la derivada de 0 me da 0. Ningún problema. ¿Sí? Bueno, acá el solucionario usa una estrategia para despejar y la idea es que yo una vez que tengo este planteo y que hago esto, necesito, porque me pide escribir la derivada, entonces tendría que escribirlo como y prima igual a algo. ¿Entiende? Entonces, una vez que llego a esto, necesito despejar y prima. Usar herramienta algebraica para despejar y prima, y queda y prima solo. No sé, hay múltiples herramientas que puedo utilizar. Acá el solucionario, si ven, este lo escribe restando al otro lado, sumando al otro lado todo el término, después x más y lo escribe multiplicando, distribuye, qué sé yo. Algo que le va a funcionar siempre es hacer lo siguiente. A mí me va a quedar expresado de otra forma a la del solucionario, pero igual es una forma equivalente. Algo que le va a funcionar siempre es distribuir para sacar todos los paréntesis, ¿sí? Y después, una vez que tengan eso, asociar en uno de los miembros de la igualdad, porque tengo una igualdad, todos los términos que tengan y prima, y en el otro todos los que no tengan y prima. Sacarle factor común a los que tengan y prima, y lo que me quede, escribirlo dividiendo. Fíjense, acá yo puedo distribuir este, ¿no? En los dos términos esos, ¿sí? Para sacar el paréntesis, lo primero que les dije que podíamos hacer.
me quedaría menos 1 sobre x más y por 1, bueno, le pongo lo mismo, menos 1 sobre x más y. Y si a ese menos 1 lo multiplico por más y prima, le pongo menos por más menos 1 sobre x más y por y prima. Lo dejo así como está, igual a c. Bueno, ya eliminé los paréntesis, ¿sí? Próximo paso, asocio. En uno de los dos miembros de la igualdad quiero todo lo que tenga y prima, todos los términos. Voy a poner igual. El primer término tiene y prima, ¿no? Lo mando al segundo. Me queda menos 2. El segundo tiene y prima, sí, lo dejo como está. ¿Está bien? Este tiene y prima, ¿no? Bueno, lo escribo sumando en otro término, en otro miembro. Este tiene y prima, sí, bueno, lo dejo en el primer miembro. Bueno, ven ahora que tengo, me quedaron dos términos, y acá tiene y prima, y acá tiene y prima. ¿Qué puedo hacer? Factor común, ¿sí? Extraigo factor común y prima, y dejo adentro lo que no tiene prima, o sea, 6i me quedaría, si aplico factor común, menos 1 sobre x más y. Y el otro término lo dejo como está. Bueno, ¿qué me faltaría hacer para terminar de despejar y prima? Pasarlo del paréntesis. Bien, todo este paréntesis que está multiplicando lo escribo dividiendo y chao, despejé y prima. ¿Me quedó una pila de cosas? Sí, no importa. La consigna está cumplida, ¿sí? Es calcular la derivada de la función que está dada en forma explícita. Entonces, ahí me voy. Voy a borrar estas primeras líneas. Así ya lo hago y lo dejamos expresado. Le vuelvo a repetir, el solucionario usa otra estrategia. Pero bueno, yo medio que quería mostrarle este camino que es el más habitual. Entonces, bueno, me quedaría y prima igual a línea larga, este que estaba solito lo escribo arriba, y en el denominador, este que está multiplicando lo escribo dividiendo, así que obviamente también lo podría haber escrito los dos entre paréntesis con los dos puntitos también. Bueno, esta sería entonces la respuesta, una forma de expresar la derivada de esa función que me dieron en forma implícita, ¿no? Bueno. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Sí. Bueno, una cosa importante, estos ejercicios de derivada en función implícita también se pueden hacer de otra forma, calculando directamente los diferenciales. Yo les explico esta forma porque entiendo, y entendemos con Ana también, que lo charlamos hoy, que es la forma que por ahí es más simple para entender, para comprenderlo, ¿sí? Pero en algunos videos tutoriales puede aparecer otra forma, pueden usar la que les venga mejor, ¿sí? Así que bueno, nosotros les mostramos esta, los videos tutoriales van a ver otra, cualquiera de las dos los tienen que llevar al la misma respuesta. Como les digo, depende de la manipulación algebraica, las respuestas pueden estar expresadas de distintas formas, lo que no quiere decir que haya una que esté mal y la otra, y la otra esté bien, ¿sí? Por ahí pueden estar ambas bien, como esta y la que está en el solucionario, ¿sí? Bueno, quería mostrarles el punto 8. Una cosa importante, el 7 de la recta tangente, hay que hacer lo mismo de la recta tangente, solo que para calcular la pendiente, la m, como me dan una función implícita, voy a tener que hacer esto, y una vez que tengo ahí, reemplazar el x e y por el punto que me da. ¿Sí? Después, si quieren, cuando vean recta tangente bien, lo van a comprender, pero lo importante, la única diferencia es que la derivada la van a tener que hacer de esta forma. Por eso ese ejercicio de recta tangente aparece después en la cronología de la guía de trabajo. ¿Sí? Bueno, quiero que hagamos el 8, o que dejemos planteado aunque sea el 8. El 8 tiene una gran diferencia. Ustedes van a ver, es una función implícita, ¿no? Igual que todas, y se da la curva y al cubo más x por y cuadrado igual a 12 raíz de x, y nos pide calcular
diferencial X sobre diferencial Y. Bueno, qué sé yo, no veo nada raro. ¿Ven algo raro ustedes? Y era lo mismo que el anterior, solo que ahora en vez de expresado y' está esa expresión. Claro, a ver, nosotros vimos que, yo hoy les mostré que Y' era diferencial Y sobre diferencial X. Pero acá lo tengo al revés. Tengo diferencial X sobre diferencial Y. ¿Qué será eso en vez de Y'? ¿Qué tiene que ser? X. X'. X'. Ahora, ¿cómo hago para obtener X'? Bueno, voy a hacer lo mismo que hacía recién, pero voy a invertir los roles de las variables. ¿Se acuerdan que recién nosotros tomábamos la X, le usábamos las reglas de la tabla, y la Y, como yo le decía, como no conozco la fórmula y la tengo que derivar, le pongo Y'. Bueno, ahora lo voy a hacer al revés. A la Y le voy a usar la regla de la tabla habitualmente, y a la X le voy a poner X' cuando la quiera derivar. ¿Se entiende? La voy a tomar como una función que yo no conozco la fórmula. Entonces, como nos pide ese calcular, en realidad lo que voy a hacer es poner X' igual a algo, y ya eso es la respuesta. Ese X' me va a alcanzar cuando termine, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para plantearlo? Bueno, Y cubo, lo pienso como si fuese X cubo. ¿Qué tengo que hacer con la potencia? Le bajo la potencia, le resto 1 y listo. No le pongo Y', nada. Entonces me quedaría 3 y cuadrado. ¿Sí? Más, acá tengo una multiplicación. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. El primero es X, y la derivada, voy a pensar ahora que es X'. ¿Está bien? La derivada de X, X' por Y cuadrado sin derivar, más X sin derivar, por la derivada de Y cuadrado, voy a hacer directamente 2Y. ¿Está bien? Igual, y voy a pensar la derivada de esto, voy a pensar que X es compuesta, ¿no? Porque yo teóricamente como que no conozco la fórmula. 12 por la derivada de raíz de X en la tabla, me va a aparecer 1 sobre 2 raíz de X, ¿no? Pero lo único que acá como yo sé que X tiene toda una fórmula, voy a multiplicar después por la derivada de X, que va a ser X', pensando en que es una función compuesta. O sea que me quedaría 1 sobre 2 raíz de X por X'. Es decir, tengo que hacer lo mismo, pero invirtiendo los roles de las variables, ¿sí? Bueno, ¿qué me quedaría hacer acá? Despejar. Despejar X', ¿sí? Para eso, lo que les expliqué hoy. Agrupo en un miembro de la igualdad todos los términos que tengan X', del otro lado los que no tienen, saco factor común X', y todo lo que me queda entre paréntesis lo escribo dividiendo y ya tengo el resultado, ¿sí? Después si quieren lo miran, creo que en el solucionario está hecho así, lo voy a chequear por las dudas, pero de esa forma ya llegarían a la respuesta. Sí, está hecho de esa forma, así que lo pueden ver y yo calculo que entendiendo lo anterior no van a tener ningún problema. Bueno, nos quedaría ver, ¿hasta ahí se entendió? Esto es sin terminar, después lo terminan, lo miran bien y lo terminan. Pero así ya avanzamos, vemos lo último y puedo responder si tienen alguna duda para el parcial. Nos quedaría ver el tema de derivadas sucesivas, que es el último ejercicio, ¿sí? Es algo muy simple si saben derivar, obviamente. Fíjense que todo lo central, o sea, como los demás son conocimiento adicional, pero yo necesito saber derivar ahora, ¿sí? Y por ahí la fórmula recta tangente, pero lo de diferenciales se hace derivando. Esto es un cálculo de una derivada, y lo que vamos a ver ahora también. O sea que netamente el tema de la clase de hoy es el cálculo de derivadas, o sea, como lo central, lo que van a tener que manejar bien para poder hacer todo, ¿sí? Bueno, vamos a hacer algún ejercicio del 9. Antes de hacer el 9, quiero mostrar algo muy simple de las derivadas sucesivas. Miren esto, yo tengo una función. ¿Sí? ¿La puedo derivar esa función? Y' Sí. igual, le bajo el 4 esto, 4x cubo, ¿está bien? Menos 2x Sí, la derivada de menos 2, la derivada de e a la x me queda e a la queda x, igual.
y la derivada de 3 es 0, puedo no escribirla, ¿sí? Lo que me quedó ahí es una Ujú. función, ¿sí? ¿Se puede derivar esa función? Sí, No tengo ningún problema. Pasa que es una función que como ya es la derivada de la función original, pero esta a su vez tiene derivada, se podría volver a derivar. Entonces, lo voy a llamar derivada segunda de la función original, ¿está bien? Y voy a volver a derivar la función. La derivada de 4x cubo, bueno, bajo el 3, 3 por 4, 12, x a la 2, menos 2, la derivada de menos 2 va a ser 0, y la derivada de e a la x va a seguir siendo e a la x, ¿sí? Tengo la derivada segunda. ¿Puedo volver a derivar? Ningún problema. Sí, sí, porque puedo. puedes Y derivar hasta que se te tercera, haga 0. ¿cómo? Podrías, si te queda Cero una no, constante, pero No, 0 el no e me a va a la quedar por x es este e a la x. eternamente e a la Pero x. está bien claro, le va- está bien lo que están mencionando. Si fuese una polinómica, o sea, si no tuviese ese e a la x, fíjense que en algún momento va a ser 0 la derivada. Ahora, ¿esa sería la última derivada que puedo calcular? ¿O 0 se puede derivar? sí, pues va a ser 0 igual. Y la derivada de 0 es 0, o sea que va a tener infinitas derivadas sucesivas. Se pueden llegar a infinitas derivadas sucesivas. Bueno, acá tengo 24x más e a la x. ¿Puedo calcular una derivada más? Sí. Una cosa importante, esta expresión, estos palitos son números romanos sin techo y piso. O sea que el próximo va a ser un IB. ¿Está bien? 1, 2, 3, IB 4. 24 solamente más e a la x. ¿Sí? Bueno, puedo seguir todo lo que quiera. Si quiero calcular la quinta, va a ser 0 más e a la x, e a la x, y de ahí en más, todas van a ser la derivada de la x, que es e a la x, y así sucesivamente. ¿Está bien? ¿Cuántas puedo calcular? Todas las que quiero. En realidad el ejercicio me va a decir hallar la derivada segunda, la derivada tercera, la derivada cuarta, o se suele decir derivada de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, cuarto orden, quinto orden, y así sucesivamente. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende entonces lo que es calcular una derivada sucesiva? Simplemente es a una función que yo ya tengo derivada, volverle a aplicar la regla de derivación y obtengo una nueva función. ¿Sí? Y así sucesivamente las veces que sea necesario o que me solicite el ejercicio. ¿Sí? Entonces, bueno, en el punto 9 nos pide hallar algunas derivadas segundas. ¿Sí? Por lo tanto, solamente voy a tener que aplicar 2 veces las reglas de derivación. ¿Cuál quieren que hagamos? Hacemos alguno. La D. Bueno. Sí. El ejercicio B, creo que era una multiplicación, a ver. Este es el, por ejercicio 9b. Ya con esto terminamos. Tengo y igual, bueno, terminamos el tema de hoy, ¿no? X cuadrado por e a la menos x. Bueno, acá tengo dos formas de pensarlo. Lo puedo tratar como una multiplicación directamente, ¿sí? Pero yo creo que es más fácil, sería más fácil, como este tiene potencia negativa, porque si yo lo trato como una multiplicación directamente, cuando tengo que derivar esto, lo tengo que pensar como una función compuesta, ¿sí? Como tiene potencia negativa, yo lo que podría hacer es escribirlo como así, x cuadrado por e a la menos x como 1 sobre e a la x. ¿Están de acuerdo o no? Y acá tengo una multiplicación, este lo puedo pensar sobre 1, este por este me da x cuadrado, y 1 por e a la x me da e a la x. O sea que la función que tengo que derivar es esta, y la puedo pensar como una división, si quiero. O sea, puedo trabajar de cualquiera de las dos formas. ¿Estamos bien? Bueno, Sí. ahora le voy a trabajar de la segunda y vemos qué pasa. Vamos a calcular la derivada primero. Bueno, esta no es muy difícil para derivar, porque tengo una división, vamos a seguir siguiendo las reglas de la división. La derivada del numerador, x cuadrado, que es 2x, por el denominador sin derivar, menos, eso estoy siguiendo esa reglita que vimos hoy al principio y todo, el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que es e a la x, sobre e a la x cuadrado. ¿Está bien? Perdón. E a la x cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Sí. Bueno. Ahora tengo que volver a derivar eso. Ahora, esta expresión que me quedó es medio larga, medio compleja. Podría, acá sí, en derivadas sucesivas, si yo puedo ver, si puedo analizar y puedo simplificar algo, siempre me va a convenir antes de hacer la derivada siguiente. ¿Por qué? Porque si yo puedo achicar
esa función, la derivada que sigue va a ser más simple, ¿o no? Entonces, como me pidió la derivada segunda, yo voy a tratar de simplificar eso. ¿Cómo puedo simplificar? Lo que se me ocurre a mí es, ven que en el numerador tengo e a la x en los dos términos, y acá tengo e a la x al cuadrado, que sería e a la x por e a la x, ¿no? Dos veces. Yo podría extraer el factor común, e a la x, y simplificarlo con uno de los de abajo. Y eso me haría que mi expresión sea un poco más simple. ¿Sí? ¿Lo hacemos? Saco e a la x en factor común. En el primer término, si le extraigo e a la x, me queda 2x. Pongo el menos. Acá le extraje e a la x. Y en el segundo, x cuadrado. Y acá tengo e a la x cuadrado, que sería e a la x por e a la x. ¿Está bien? Fíjense que puedo tachar este con este, o directamente en el cuadrado, ¿no? Bueno, me quedó una expresión más simple, ¿no? Es solamente lo que tengo que derivar es 2x menos x cuadrado sobre e a la x. ¿Sí? Entonces voy a la derivada segunda. Si lo quieren derivar como está al principio, está todo bien. Se puede hacer. Pasa que para derivar cada parte van a tener que hacer una regla de multiplicación. Piensen esto, ¿no? Si yo no hago esto, cuando quiera derivar esto, voy a tener que hacer la derivada primero, pues somos un derivar más, y cuando quiera derivar esto, otra vez voy a tener que hacer lo mismo. Y cuando tenga que quiera derivar esto, voy a tener que derivar como una función compuesta. En cambio, con esta simplificación me queda mucho más fácil. Siempre tengo que tratar de ir simplificando si yo voy a hacer una derivada sucesiva. Si me piden solamente derivar, el ejercicio fuese derivar, yo lo dejo acá. ¿Está bien? Ahora me pide hallar la derivada segunda, y bueno, veo si puedo tachar algo para que la derivada segunda no sea tan difícil. ¿Está bien? Entonces, bueno, la derivada segunda, de esto olvídense, voy a trabajar solo con esto, no lo anoto porque no tengo mal lugar en el pizarrón, pero vamos a hacer otra vez la regla de la división. La derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada. Bueno, la derivada de 2x menos x cuadrado, la derivada de 2x es 2, y la derivada de x cuadrado es 2x. Por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por el de abajo sin derivar, que era l, sobre el de abajo al cuadrado. ¿Está bien? Listo, esta es mi derivada segunda. ¿Necesito ahora simplificar? No, porque me pedían la derivada segunda. Hasta acá ya está. Si quieren simplificarlo, lo pueden hacer, volver a sacar factor común y todo eso. ¿Sí? Acá hice lo que me pidieron y se terminó. ¿Sí? Por lo tanto, la respuesta la puedo dejar expresada así sin ningún problema. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Buenísimo. Bueno, hasta acá llegamos con los temas de la semana, ¿no? Los que se subieron para esta semana. Si quieren hacerme alguna consulta puntual de alguno de los temas del parcial, o de estos temas, algo que no se entendió y quieren que reveamos, no hay ningún problema, los escucho. ¿Eh? profe, Sí, respecto a lo del parcial, ustedes subieron el ejemplo del año pasado, digamos. sí. No sé si decirlo ejemplo. Mm. En el punto 3 podríamos considerar buscar la fórmula de E. En el ejercicio 3, Sí. creo que sí, a ver. Porque es uno de los que tiende a 1 a lo infinito, me parece. Déjame buscarlo. Ah, pues esperen que no lo tengo abierto. Sí, fíjense que yo en archivo subí anoche el ejercicio del año. Pregunta frecuente, cualquiera. Con razón no encontraba nada. En el archivos, en previa de la primera evaluación parcial, subí un documento, un PDF, que tiene 3 ejercicios del parcial. El parcial constó de 5 ejercicios, pero había entrado derivada el año pasado. Entonces, claro, no le vamos a dar ahora para que practiquen los temas derivadas, solamente dejamos los que son de los temas que corresponden a este año. Vos me preguntás del ejercicio 3, ¿no? Sí, porque estaba entre buscar la fórmula de E o usar logaritmo para bajar la X, pero me parecía más lógico No, vas a buscar tener que la E. buscar la E. Vas a tener que buscar la E. Llamate al denominador. Si querés lo hacemos, qué sé yo, pero llamate al denominador y despeja X y busca el número E. Sí, sí, por sustitución, pero estaba entre esas dos opciones y nada, por las dudas preguntaba. Está bien, por la forma que tiene, habría que buscar E. No sé, si querés lo hacemos y si no, lo buscás y de última me preguntás, me mandás. No sé, como quieran. No, creo que voy a poder, pero si Bueno, lo quieres hacer, lo hacemos. no, lo que ustedes quieran. O sea, yo no tengo problema, lo escucho y
lo importante es que puedan ir resolviendo las dudas, así que a ustedes les parezca. ¿Alguna otra Lo que, consulta? Sí, perdón. no, lo que sí me confunde un poco es cuando hay que hacer todo ese análisis para graficar y eso, lo de raíces, punto de discontinuidad. Eh, Y le- cuando busco, sí, 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 decime, completá. que cuando busco los signos, o sea, el conjunto de positividad y negatividad, como que ahí medio que me pierdo, porque me queda, por ejemplo, a veces -1 sobre 0 menos. Y ahí me queda más infinito. Por Sí. menos sería. Pero Como eso que hay, para eso sería, que puede ser que te quede para las asíntotas, pero sí, cuando te queda eso, tenés que analizar directamente el signo del cero. Es muy importante cuando ustedes vienen resolviendo el ejercicio, y un límite, ¿no? Porque para los signos por ahí no necesitas eso. Vos lo que podés hacer para los signos es lo siguiente. Si te refería a los signos de la función, lo que podés hacer es tomar la recta, supongamos a tener una función cualquiera que tiene una raíz en, no sé, -1 y otra raíz en 2. ¿No? Entonces, vos lo que haces es calculás, si querés, f de -2, f de 0 y f de 3, por ejemplo, ¿no? Tres valores. Y ves qué signo tiene. Y ya sabes, si este te da positivo, sabes que la función va a estar por acá arriba, si este te da negativo, sabes que va a estar por acá abajo, y este te da positivo, está por arriba nuevo, más o menos, ¿entendés? Después habría que ver sí, qué pasa con la asíntotas y demás, pero para analizar los signos, por ahí sí convendría ver las raíces de la función y calcular algún valor intermedio entre las raíces. Bueno, entre las raíces, y si está fuera de las raíces, entre las raíces menos infinito, entre las raíces más infinito. Y sí. después lo que me preguntabas del límite, si vos venís resolviendo un límite cualquiera y te encontrás con una expresión, por ejemplo, de constante sobre cero, ¿no? Sí o sí necesitas, ese límite tiene que ser lateral. O sea, tenés que ir buscando si ese cero es por derecha o por izquierda. Si es, o sea, no te puede quedar cero específicamente. ¿Por qué? Porque si el cero está en un denominador, el problema que tiene el cero puntualmente es, en la recta numérica, vos tenés el cero. A la derecha del cero, ¿cómo son los números? Positivo. Positivo. Y a la Sí, izquierda, positivo. negativo. Entonces, acá hay un problema grande. No es lo mismo decir 0 por derecha que 0 por izquierda. ¿Por qué? Porque justo me cambia el signo. ¿Me entendés? Por ejemplo, si vos tenés 4, a la derecha de 4 es positivo, y a la izquierda de 4 sigue siendo positivo. Será 3,99999, un número muy cercano a 4, pero es positivo. ¿Sí? Entonces, ahí no nos cambia. Por ejemplo, si vos tenés un límite y tenés la expresión esta, que te decía, 4 sobre 0, esto no tiende a infinito. Así como está, no puedo decir nada. Tengo que saber qué pasa con ese 0. ¿Sí? Si es 0 por izquierda y este 4 positivo, no me importa. Si este 4 por derecha o por izquierda, no me importa. ¿Por qué? Porque este es un número positivo, dividido un número negativo, va a tender a menos infinito. ¿Entiendes? O sea que arriba no importaría cómo me Si no quede. te queda 0, si Ajá. no te queda 0 y te queda una expresión del tipo de una división por 0, ¿sí? Y arriba Sí. no te queda 0, no me interesa si es por derecha o por izquierda, porque yo voy a analizar el signo del número. Y si es por derecha o por izquierda, el signo del número no me va a cambiar. ¿Se entiende? En el Ah, único caso que cambia el signo, porque el 0 no tiene signo, ¿sí? Es un número neutro, bueno, a la derecha son positivos y a la izquierda son negativos. Y eso sí es un problema. Entonces, esto tiende a menos infinito. Esto tiende a más infinito. No importa si el 4 es por derecha o por izquierda. ¿Sí? Lo importante es que tenga un número positivo dividido un número que es negativo, porque es muy próximo a 0 por izquierda. Y acá tengo un número positivo dividido un número que es positivo, porque es muy próximo a 0 por la derecha. ¿Sí? sí. No, porque mi problema fue con el punto E, que como quedaba X arriba y X abajo cuando yo fui a reemplazar, tenía en cuenta el 1 por... ¿Para cuál Porque punto me X, decís? el punto de la guía, dice ¿De qué usted. día es? Perdón. Porque Ah, de las 7, la semana pasada. Porque X me tendía a 1, y bueno, ahí sí tomé uno por izquierda y uno por derecha.
déjame que ya lo hago. El punto E del punto 1. Del punto 4, 4. 4E. ¿Y qué límite estabas calculando? Decime. Lo hacemos. Cuando X tiende a 1 por derecha, Acuérdense una cosa muy importante, si ustedes necesitan calcular las asíntotas verticales, los límites tienen que ser laterales, ¿sí? Eso se lo corregimos bastante en el examen, ¿sí? En el trabajo práctico, perdón. Vos me decís, este límite estás calculando, el límite cuando X tiende a 1 por derecha de esa X X al cubo cubo. sobre X cuadrado menos 1. Bien, acá tenemos el caso, justo el caso que me estás preguntando, del que yo te decía del 4 y cosas. Acá tengo 1 por derecha al cubo. No me importa, da 1. Eso tiende a 1, ¿sí? 1 al cubo tiende a 1. No me importa si es por derecha o por izquierda porque es un número positivo y yo veo que el denominador tiende a 0, ¿sí? Ese sí necesito saber si es por derecha o por izquierda. Porque si acá me queda 0 por izquierda, el resultado del límite es menos infinito. Y si acá me queda 0 por derecha, el resultado del límite es más infinito. ¿Se entiende? Entonces yo Sí. necesito bien saber eso. ¿Qué hago? Pienso 1 por derecha al cuadrado menos 1. ¿A qué tiende esto? 1 por derecha es un número un poco más grande que 1. Por ejemplo, pensá en 1,00001. ¿Qué pasa cuando yo le resto 1? Me queda un número muy cercano a 0. ¿Pero cómo es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Es positivo. Entonces eso tiende a 0 por derecha. Positivo, dividido positivo, positivo. Constante sobre 0 tiende a infinito. ¿Está bien? Sí. Cuando hagas el límite Y por para ver izquierda, si es una asíntota tendría que hacer por izquierda también, ¿no, sí, profe? hay que determinarlos a todos los límites, tanto por derecha como por izquierda. Esto ya me asegura Mm, que hay una asíntota, ¿sí? Pero el análisis tiene que ser completo. sí. Claro. No, mi problema fue cuando lo hice por izquierda, que yo tuve en cuenta el arriba el 1 por izquierda, entonces me quedaba negativo y No, negativo. pero vos pensás Claro, esto. Pará. Esto te queda 1 por izquierda. Y acá te quedaba 0 por izquierda, ¿no? Eso se entiende. Si es un número un poco más chico que 1 ahora, y lo leo al cuadrado y le resto 1, me queda un número muy cercano a 0, pero más negativo, ¿sí? Ahora, sí. esto no es menos por menos, porque este menos no es el signo del número. Este menos quiere decir que es un número que se aproxima a 1 desde la izquierda. Por ejemplo, 0,99999, muy cercano a 1. Pero es positivo. Acá tengo más por menos, más dividido menos. Esto me da, más dividido menos me da menos. Entonces, por eso le digo, esto ni lo escriban, para no confundirse. No importa. Esto tiende a 1. Este sí me importa, porque tiende a 0. Y 0 cambia de signo a la izquierda y a la derecha. Ah, listo, genial. ¿Está Sí, era bien? eso mi problema. Sí, Bueno. porque eh, cuando fue a corregir no entendía por qué no me daba. Bueno, pero es eso, ese menos de arriba no es el signo del número, es a qué tiende a a 1, perdón, por la izquierda. Pero es 1 positivo. Ignacio me pregunta en el chat si el parcial va a ser algo similar a los ejercicios que dejé. La verdad que no lo sabemos, no sabemos si van a hacer algo similar. Lo que sí va a ser algo similar es a los ejercicios que estuvimos viendo en la guía, en las diferentes guías, en los trabajos prácticos, en las diferentes actividades, sí, tienen que tener un contenido de ese tipo, ¿sí? No creo que sean estrictamente iguales al que le dejamos como modelo, ¿sí? La verdad que no creo, me parecería raro. Bueno, ¿alguna otra consulta, gente? Yo en esos 3 ejercicios del parcial del año pasado tuve problemas para resolver el 2. ¿En el segundo? ¿Querés que lo Sí, hagamos? sí, por favor. Dale, dame un segundito. El 2 era el del dominio, ¿no? Creo que lo hice hoy en la mañana. Sí, indicar y graficar el conjunto de definición y nos da una función de 2 variables. Ah, bueno, perfecto. Es un conjunto de definición de una función de 2 variables. Acuérdense que si yo tengo una función de una sola variable independiente, el conjunto de definición, el dominio, me va a quedar sobre la recta. Son los primeros que fuimos graficando. En cambio, ahora como tengo 2 variables independientes, el conjunto de definición lo voy a poder marcar en el plano, ¿sí? Cada punto que pertenezca o no a la función van a quedar representados mediante puntos del plano. Entonces, yo voy a tener que hacer eso, graficar X e Y, y me tiene que quedar ahí. Para eso, lo primero que tengo que hacer es buscar las restricciones. Dame un segundo que busco la función, así la copio bien. Acá está. Es la función
f de xy igual a 8 menos 2x cuadrado (1 sobre 2i). Ese 2i está en el denominador completo, ¿sí? No es un medio i. Bueno. ¿Qué es lo primero que pienso? Necesito buscar un conjunto de definición, o un dominio, mejor dicho. ¿Qué tengo que analizar primero? Tengo que ver qué restricciones tengo. Bien. ¿Qué restricciones tiene la función? ¿Sí? Yo veo dos. ¿Cuál ven? Por un lado, Mm, y distinto de 0. Bien, yo sé que acá 2i está en un denominador, ¿no? sí, Entonces, tiene sé que ser que distinto de eso 0. no puede ser 0. 2i no puede ser 0, y como dice su compañero, si 2i no puede ser 0, y el que no puede ser 0 es i, porque 2 es 2. 2 por 0 me va a dar Sí. 0. Así que el 2, si quiero, lo puedo sacar directamente, y puedo pensar que i no puede ser 0. ¿Está bien? Para que ese Y denominador... la base 8 menos 2x tiene que ser también mayor que 0. Bien, es una función potencia exponencial, ¿no? Entonces, ese denominador no puede ser un número no negativo. Un número... Sí, sí tiene que ser positivo, mejor dicho. O sea que la restricción es que 8 menos 2x cuadrado tiene que ser mayor que 0. Bueno, ¿y ahora? ¿Qué hago con esa información? Despejo. Bien, esto el primero no tengo nada para hacer. El segundo vamos a resolver la inecuación, ¿no? ¿Cómo resuelvo la inecuación? Lo primero que voy a hacer es cancelar el 8, ¿sí? Bueno, puedo pensar al revés también, pero supongamos que hago este cambio. ¿Está bien? Está sumando, lo escribo restando, hasta ahí no me cambia nada. Luego, ¿qué hago? El menos 2 Menos 2 pasa está dividiendo. multiplicando, cancelo dividiendo. Y como estoy cancelando un número negativo multiplicando o dividiendo, acuérdense que lo que pasaba es invertir el signo de orden. ¿Está bien? O sea que si este era mayor, me va a quedar menor. ¿Sí? Bueno, sigo allá arriba. No, lo voy a escribir acá. Esto me da 4. Positivo. Ahora sí, sigo acá arriba. ¿Cómo se despeja ahora? El módulo de x Bien, tiene que ser tengo menor potencia que la par. raíz de 4. Perfecto. Agrego módulo. Raíz de 4 da 2. Bien, y ahora necesito que me quede x solamente. Tengo por un lado que x es menor que 2 o x es mayor que menos 2. X es menor que 2 y x es mayor que menos 2. ¿Sí? Una cosa importante, cuando resuelven una ecuación, si tienen mayor o igual, va o y se busca la unión de lo que me queda. Es decir, todo lo que me queda al menos rayado. Cuando tienen menor o menor o igual, se escribe i y se busca la intersección, es decir, donde se superponen los dos conjuntos, los puntos que tienen en común, que es lo que voy a hacer ahora. Entonces, bueno, vamos a trazar la recta. Y vamos a marcar los dos conjuntos. Menos 2, 2. Voy a marcar acá con verde un conjunto mayor que menos 2. Punto hueco. Voy para acá. Y rayo todo. ¿Sí? Por otro lado. Punto hueco para el otro lado. Ahí. Y rayo para el otro lado. Profe, Bueno, ¿cuál me queda? Ya estoy con vos. ¿Cuál me queda la solución entonces? De esa ecuación. Paréntesis menos 2 De más menos 2 a 2 2. ¿Está bien? paréntesis. X pertenece a ese intervalo. ¿Sí? Escucho la pregunta. que si yo en vez de poner módulo de x menor a 2 pongo x menor al módulo de 2 estaría mal, o es lo mismo. Estaría mal. Porque el módulo de 2 siempre es positivo. Ok, Tendrías una sola solución en ese caso. bien. Así que Sí, sí. porque yo soy de poner el módulo en el número, por el parcial más que nada. Sí, estaría mal. Mirá, o sea, tu pregunta es esta. Si vos lo podés escribir esto así. X menor que el módulo de 2, de menos 2. Así. Claro. Y la otra No, sí, opción, menos. Ah, es lo mismo. no, porque, Como que el módulo me cubriría el más menos. no, porque, a ver, fíjate que yo abrí dos caminos. Si vos dejás esto, te queda un solo camino. Porque el módulo de 2 o el módulo de menos 2 siempre va a ser el mismo.
¿sí? El módulo iría en la X. Ok, sí, ¿Sí? sí, sí. Tiene que ir en la X. Bueno, perfecto. Respondí a esa duda. Vamos a centrarnos en las dos conclusiones que sacamos. Por un lado, y no puede ser 0, y por otro lado, x va a estar comprendido entre -2 y 2. ¿Está bien? No puede ser -2 y no puede ser 2, pero va a estar ahí entre medio. Bueno, dos cosas tengo que hacer acá. Escribir el conjunto de definición y graficarlo. ¿Sí? Para escribirlo ya estoy listo y para graficarlo también, pero lo voy a hacer. Primero lo voy a escribir. ¿Qué pongo? El dominio. Bien, dominio de F. Dos puntos. Llave son los pares de X y X que pertenecen y a R2, pertenecientes a R. tal que Ujú, R2, R2. ¿sí? Son pares. ¿Qué condiciones cumple? Y distinto de 0. Y el distinto de 0, ¿y qué más? Y Y X X mayor a pertenece menos al 2. intervalo. Puedo poner X pertenece al intervalo, puedo poner esto, o puedo poner directamente la restricción inicial. ¿Sí? ¿Saben cuál voy a poner yo? La restricción inicial. La ¿Por inicia. qué? ¿Por qué voy a poner la restricción Menos inicial? trabajo. No, no. A este voy a explicar por qué y va a ver que tengo razón. Si yo me equivoqué acá resolviendo la ecuación, el gráfico me va a quedar mal. Pero esto lo voy a tener bien y este ejercicio me va a quedar regular. Si yo me equivoqué resolviendo la ecuación y puse esta, me va a quedar el dominio mal y el gráfico mal también. Y me va a quedar mal el ejercicio. Entonces por eso pongo siempre la restricción inicial. Ya si sacan mal las restricciones no tenemos salvación, ¿no? Pero fíjense que ahí ya me estoy cubriendo de un posible error. ¿Está bien? Así que por ahí, si se permite escribir de cualquiera de las tres formas. Yo apuntaría por poner la restricción inicial. ¿Estamos? Hagan lo que quieran, pero es lo que les sugeriría, porque ya poniendo la restricción inicial, si eso lo hicieron bien, ya se pueden asegurar que el dominio le va a quedar bien, por más que hayan cometido algún error. Por ejemplo, acá, un error común es despejar este -2 y no invertir el signo, por ejemplo. Y ahí ya, si hubiese hecho eso, el dominio, la expresión de dominio la seguiría teniendo bien, porque consideré la inicial. ¿Está bien? Así que bueno, nada, un consejo, hagan lo que les parezca. Vamos a graficar ahora. Acá le pueden poner punto y coma, o le pueden poner y, una expresión y la otra, ¿no? Es lo mismo. Bueno, vamos a graficar. Vamos a trazar ambos ejes. Eje Y, eje X. Y vamos a marcar todo lo que, lo que indiqué acá, ¿no? Vamos a empezar por la primera, que Y no puede ser 0. ¿Cómo marco eso? O sea que no va a cortar el eje de las X. No. No sé cómo ¿Cómo marco explicarlo. Y es distinto de 0? Una línea punteada en el Bueno, eje X. En el eje X. ¿Por qué en el eje X? Ustedes piensen que todos, acá yo tengo puntos, ¿no? Por ejemplo, no sé si acá tengo un 3 y acá tengo un 2, ¿no? ¿Este punto cuál es? Tiene un punto de coordenada 3, 2. Si yo estoy diciendo que Y no puede ser 0, estoy hablando de que esta coordenada, la de Y, no puede ser 0. ¿Dónde están las que tienen la coordenada 0? Esa coordenada de Y, están todas sobre el eje X. No sé, pensar en un punto acá, si este punto es -4, este punto es -4, 0. La coordenada de Y es 0. Entonces, todos esos puntos que cumplen la primera condición, que no puede ser 0, son todos los puntos que están sobre el eje X. Por lo tanto, ahí voy a hacer una línea punteada. Voy a sacar esto porque una línea punteada. Y de esa forma estoy marcando que, ojo, es todo lo que voy a marcar ahora, pero esos no. Los que están sobre el eje no, porque le marqué esa linita punteada. No sé si se ve, ¿no? Pero la idea es que sobre el eje X tracé una línea por punteada ahí en con verde. el rojo se ve más. Ahí, ver si también puedo puntear el eje directamente, ¿no? La idea es esa, que ahí tengo esa línea punteada, la marqué en verde, ¿sí? Bueno, ¿Eso lo podemos considerar asíntota ya o no? no es asíntota. Esto es otro Ah. tema distinto, es dominio de la función. Esa no tiene por qué ser asíntota. De hecho, es una función de dos variables, y el gráfico de la función es una superficie tridimensional, como si fuese una sábana en el aire, por ejemplo, ¿sí? Nosotros lo único que, eso, graficarlo es bastante complejo, lo único que estamos graficando es el dominio.
en dos variables, ¿sí? Es decir, cuáles son los posibles valores que pueden tomar X e Y. Pero no tiene que ver con asíntotas, ojo. Se marca con línea punteada igual que la asíntota, pero está indicando otra cosa. Bueno, ¿puedo seguir ahora? Nos Sí. quedaba la otra. Habíamos sacado de conclusión al final de la ecuación que X estaba entre -2 y 2. Es decir, de todos los puntos que puedo marcar, la coordenada en X tiene que estar entre -2 y 2. O sea, yo si quiero marcar el punto 3, 4, ese cumpliría que la condición de que Y es distinto de 0, pero el X se pasa de 2. ¿Se entiende? O sea que necesito marcar esos puntos. ¿Cómo hago? Primero voy a marcar los bordes de eso, que sería estrictamente cuando X vale 2 y cuando X vale -2. ¿Se acuerdan las conclusiones que había borrado acá? Entonces, eso lo voy a marcar con una línea punteada vertical en -2 y en 2. Acá, -2 y 2. Entonces, marco una línea vertical acá y acá. ¿Sí? Acá estoy indicando, no puede ser -2, no puede ser 2. ¿Sí? Ojo, esto no está terminado, porque cuando tomamos unos trabajitos que tenía dominio, a muchos corregimos que entregaron así. ¿Sí? Esto no está terminado, ¿por qué? Porque el dominio, tengo que rayar un semiplano o pintar un semiplano. ¿Dónde están los puntos que cumplen estas condiciones? Entre -2 y 2. Entre Entonces, -2 pinto y ahí. 2, pueden estar acá arriba. Todos esos puntos cumplen la condición, y estos que están acá abajo también. ¿Sí? Por ejemplo, toman un punto cualquiera al azar, 1, 2, por ejemplo. Ese punto, 1, 2. Supongamos que sea 1, 2. Si X vale 1, esto me queda positivo, 8 por 2 por 1, esto me queda 6. Me queda positivo. ¿Y Y distinto de 0? Sí. Cumple y se puede resolver, y esa cuenta da un número. ¿Está bien? Ahora, fíjense qué pasa si yo tomo un punto que está acá, qué sé yo, 3, 2. Si yo tomo este número, si reemplazo acá por 3, me quedaría 2 por 3 al cuadrado, 3 al cuadrado da 9, por 2, 18, 8 menos 18 me queda -10, me queda un número negativo en la base, una función potencia exponencial, no se puede. ¿Está bien? Lo mismo que si tomo alguno que está sobre el eje X, que tiene la coordenada ni 0, me va a quedar una división por 0 acá. Ahí lo entendí bien. Gracias. Ah, buenísimo. Vos era el que me había preguntado de joya. Bueno, si quieren ir tomando puntos, o sea, si quieren analizar puntos, bueno, les sugeriría tomar en los 6 semiplanos que le queda dividido, un punto en cada lado. Pero si no, pueden analizarlo directamente y ver que X está entre -2 y 2 y buscar. A veces cuando nos queda una curva, por ejemplo, una parábola, ahí sí no me queda otra que buscar dentro de la parábola, fuera de la parábola, a ver qué pasa. Había varios ejercicios así. ¿Sí? Pero bueno, no es este caso. Bueno, gente, estamos con esto. ¿Alguna otra cosa? Por mi parte, no. Bueno, escucho un cachito más. Fíjense, y si no, cortamos. Y bueno, No, por mi parte tampoco. buenísimo. Bueno, entonces cortamos acá. Yo después a la tarde, cuando me baje el video, ya se lo subo. Y bueno, la verdad que éxitos para mañana. Gracias. Esperemos Gracias, que ande profe. todo bien. Bueno, nos vemos. Éxitos Nos mañana vemos. y nos vemos en 15 días. Chao, El otro gracias. viernes están con Ana. Chau, chau. Nos vemos.